bienvenidos. Soy Lucía Grijalvo, doctora en Medio Ambiente y profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. La masterclass de hoy tratará sobre la evaluación de impacto ambiental. Esta clase está dividida en una introducción, tras la cual realizaré una explicación breve de la legislación de impacto ambiental que hay en diferentes países del mundo. Posteriormente me centraré en la Ley 21 del 2013 de evaluación ambiental, que es la ley que regula esta temática en la legislación española. Finalmente explicaré qué es la evaluación de impacto ambiental y qué es el estudio de impacto ambiental, utilizando como ejemplo el estudio de impacto ambiental realizado para la red de alta velocidad en Asturias. Terminaré con un resumen. El medio ambiente tiene unos umbrales máximos de asimilación de perturbaciones o contaminantes. Si estos umbrales se superan, lo que ocurre es que se van a degradar los ecosistemas, y esto tendrá graves consecuencias tanto para los seres humanos como para el resto de seres vivos. Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente, es necesario desarrollar distintas estrategias. La más importante es la evaluación ambiental. La evaluación ambiental es un procedimiento administrativo instrumental que va a permitir analizar los posibles efectos significativos que tienen las distintas planes, proyectos, programas sobre el medio ambiente. De esta manera se van a poder establecer medidas antes de aprobarlos. Esta evaluación ambiental, el objetivo es realizar que de alguna forma los efectos, el impacto que tienen estas actividades sea el menor posible. Es una técnica preventiva y busca que no se produzcan las consecuencias graves sobre el medio ambiente, que serían muy costosas y en muchos casos irrecuperables. En muchos países existe una legislación de impacto ambiental. La primera de todas surgió en Estados Unidos, con la Ley Nacional de Política Ambiental. Esta ley exigía que los proyectos que eran subvencionados con fondos federales y que podían tener repercusiones sobre el medio ambiente, les exigía que se sometiesen a una declaración ambiental. Posteriormente, el reglamento que desarrolló esta ley obligó ya no solo a que los proyectos financiados fuesen sometidos a una evaluación de impacto ambiental, sino que obligaba a todos los proyectos públicos a someterse a este tipo de evaluación. Este estudio de impacto ambiental lo realizaría el órgano ambiental competente, quien terminaría emitiendo primero una autorización de evaluación de impacto ambiental y también una autorización de ejecución de obra. A partir de este momento se fueron desarrollando distintas medidas para evitar que los impactos ambientales de las actividades humanas se produjesen. En Europa, la primera legislación sobre evaluación de impacto ambiental surge en el año 1985. Después de este año se fueron realizando distintas actualizaciones y actualmente están vigentes la Directiva 2001/42, la Directiva 2011/92 y la Directiva 2014/52. En España, la evaluación ambiental está regulada por la Ley 21 del año 2013. Esta ley va a unificar la legislación existente anteriormente, concretamente la Ley 9 del 2006 y el Real Decreto Legislativo 1 del 2008. Por otra parte, en América Latina la evaluación de impacto ambiental surge como una respuesta para cumplir los requisitos que establecían los organismos internacionales de financiación para conceder créditos. Estos países fueron incorporando la evaluación de impacto ambiental a través de distintas leyes marco, legislación específica o incluso la incorporaron en su propia Constitución. Colombia fue el primer país latinoamericano que elaboró una legislación específica en esta materia. Posteriormente, incorporaron esta temática otros países como México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Honduras, Uruguay o Perú. Como he comentado, esta masterclass se centrará en la ley española, en la Ley 21 del 2013 de evaluación ambiental. En esta ley se distinguen dos tipos de evaluaciones. Por una parte está la evaluación ambiental estratégica, referida a planes y programas,
Y por otra parte está la evaluación de impacto ambiental, que se refiere a distintos proyectos. Las evaluaciones ambientales pueden ser tanto ordinarias como simplificadas, dependiendo de la complejidad del proceso administrativo y también de los efectos significativos que puedan tener cada una de las actividades sobre el medio ambiente. Concretamente, en el caso de la evaluación de impacto ambiental, que como he comentado está referida a proyectos, pues tiene una serie de fases. En primer lugar, es necesario determinar si el proyecto que vamos a ejecutar debe someterse a una evaluación de impacto ambiental o no. Para ello, debemos acudir a los anexos 1 y 3 de la Ley 21 del 2013. Y bueno, pues también hay que atender a si nuestro proyecto puede afectar a los espacios protegidos por la Red Natura 2000, porque en este caso, aunque el proyecto no esté recogido en los anexos de la legislación, hay que realizar también la evaluación de impacto ambiental. En segundo lugar, el promotor del proyecto tendrá que realizar una solicitud de inicio y un estudio de impacto ambiental. En este se recogerá distinta información, como por ejemplo la ubicación del proyecto o las principales alternativas. En tercer lugar, una vez que el promotor del proyecto ha presentado este documento ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, este proyecto se publicará en el boletín oficial de dicha comunidad autónoma, es decir, en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se va a ejecutar el proyecto. En primer lugar, se producirá un trámite de información pública. Habrá un plazo de 30 días en los cuales los ciudadanos podrán presentar distintas alegaciones a este proyecto. Una vez finalizado este trámite de información pública, el órgano ambiental competente estudiará los efectos ambientales del proyecto y el resultado del trámite. Tras este estudio, emitirá o bien una declaración de impacto ambiental, si proviene de un procedimiento ordinario, o bien un informe de impacto ambiental, si se ha realizado un procedimiento simplificado. Si somos un promotor, tenemos que realizar un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental va a contener toda la información que sea necesaria para poder evaluar los efectos significativos que tendrá esa actividad sobre el medio ambiente y, a su vez, pues permitirá determinar qué acciones son adecuadas para prevenir o minimizar esos efectos. De alguna forma, este estudio lo que busca es elegir de todas las opciones posibles cuál es la mejor para el medio ambiente. Y, por supuesto, siempre va a tener en cuenta los criterios económicos y los criterios funcionales del proyecto. Es muy importante que este estudio de impacto ambiental sea desarrollado por un equipo multidisciplinar de expertos, es decir, que intervengan pues, tanto arquitectos, biólogos, geólogos, personas de distintas profesiones. Y bueno, si nuestro proyecto, además de tener que someterse a una evaluación de impacto ambiental, requiere solicitar una autorización ambiental integrada, de acuerdo con la Ley 16 del 2002, por ejemplo, pues si es un proyecto de explotación de minas, pues entonces también tendrá que presentar toda la documentación exigida por esta ley. Y bueno, si una vez que hemos firmado el estudio de impacto ambiental, hay un plazo máximo para presentarlo ante la comunidad autónoma y para someterle a un proceso de información pública. Si este plazo se pasa un año, entonces el estudio de impacto ambiental dejará de tener vigencia. ¿Y cuál es el contenido que debe tener este estudio de impacto ambiental? Pues en primer lugar debe haber una descripción general del proyecto. Debe recogerse la localización donde se va a encontrar, la extensión y uso del suelo que va a ocupar dicho proyecto, qué materiales se van a utilizar, cuáles son las actividades que se van a realizar tanto durante la fase de ejecución como durante la fase de explotación. Por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental de la red de alta velocidad de Asturias, se observó pues, que ese proyecto en concreto se iba a realizar entre las zonas de Oviedo, Gijón y Avilés. Otros aspectos que están recogidos en la descripción general del proyecto pues, deben ser todas las consecuencias que pueda tener el mismo. Todos los residuos, todos los vertidos, todas las emisiones que se van a producir o también pues, otras consecuencias como los ruidos, las emisiones lumínicas, las emisiones de partículas o incluso la actividad sísmica que pueda ser generada de forma artificial por el proyecto.
En el estudio de impacto ambiental que estábamos comentando, pues se observó que, por ejemplo, los residuos que se estimaban que se iban a obtener procedían en su mayor parte del hormigón, ladrillos, tejas y material cerámico. En este apartado de descripción general del proyecto, también hay que incorporar todas las alternativas técnicamente viables, incluyendo la alternativa cero, es decir, la alternativa de no ejecución del proyecto. Y también debe recogerse la justificación de la solución adoptada, es decir, de la alternativa que se ha elegido. Para ello hay que atender a criterios económicos, ambientales y funcionales. Bueno, pues en el proyecto que estamos analizando se plantearon distintas alternativas dependiendo de los tramos, dependiendo si era el tramo entre Oviedo y Gijón, entre Gijón y Avilés o entre Avilés y Oviedo. Se estudiaron estas alternativas, se determinó la longitud y la ocupación que tenían estas alternativas, de manera que bueno, pues se observó que, por ejemplo, en el tramo Oviedo-Gijón, la alternativa A era la que ocupaba una mayor longitud y también la que tenía pues, una mayor ocupación de terreno. Y en el tramo de Oviedo-Avilés era la alternativa 1B la que pues, mayor longitud, mayor extensión tenía. Junto con dentro de este estudio de las alternativas también hay que incorporar la tierra vegetal que se piensa que se va a utilizar y las excavaciones que se van a realizar. De nuevo se observó que las dos alternativas antes comentadas eran las que mayor tierra vegetal consumían y las que mayor excavaciones requerían. Y, por supuesto, hay que atender a los residuos generados en cada una de las alternativas. De nuevo se observó que estas alternativas antes comentadas, la alternativa A del tramo Oviedo-Gijón y la alternativa 1B del tramo Oviedo-Avilés eran las que más residuos se estimaba que iban a generar. ¿Qué más debe contener qué más debe contener el estudio de impacto ambiental? Pues debe realizarse un inventario ambiental. Es decir, debe conocerse exactamente cómo es el entorno, porque dependiendo de las características que tenga el entorno, este tendrá mayor o menor capacidad para amortiguar los impactos que se puedan producir. Hay que atender a las condiciones ambientales, a los aspectos ambientales que hay en la zona, también pues, a las interacciones ecológicas y bueno, realizar una comparación entre la situación que hay inicialmente y la situación que se espera con cada alternativa. En el estudio de impacto ambiental de la red de alta velocidad de Asturias, que es el que estamos comentando como ejemplo, pues se analizaron distintas condiciones ambientales, como por ejemplo las precipitaciones y las temperaturas, observándose que prácticamente no había diferencia en las distintas zonas. También se estudió la red hidrográfica de la comarca y los acuíferos existentes. Estos acuíferos pues, se observaron que eran principalmente libres, aunque había algún acuífero mixto y también alguno confinado. También se estudiaron pues, las especies vegetales que estaban amenazadas en el Principado de Asturias. Se observó pues, que había 5 especies en peligro de extinción, 25 especies sensibles a su hábitat y 13 especies vulnerables. Por otra parte, se determinó de todas las especies animales de la fauna, se hizo una comparación con la clasificación otorgada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Se observó que 163 especies estaban en alguna de las clasificaciones que establecía la UICN. En concreto, pues, por ejemplo, estaban especies en peligro crítico, como la anguila, especies en peligro, como la tortuga boba, especies vulnerables como el desmán ibérico, especies casi amenazadas como el lagarto verdinegro o especies que tenían una preocupación menor. Otro contenido que debe tener el estudio de impacto ambiental pues es, como es lógico, la identificación, valoración y cuantificación de los impactos significativos. Hay que conocer pues, todos los impactos que va a generar las distintas actividades, determinando por si estos efectos van a ser positivos o negativos para el medio ambiente, si van a tener una incidencia temporal o permanente, pues hay que estudiarlos en profundidad, estos impactos. Hay que realizar una valoración cuantitativa siempre que sea posible y bueno, pues hay que utilizar para ello distintas metodologías que están contempladas en normas o en estudios técnicos de aplicación.
y además pues hay que jerarquizar los impactos ambientales que se han identificado, pues de alguna forma para conocer su importancia relativa. En el estudio de ejemplo se observó cómo el paisaje era el aspecto ambiental que mayor iba a sufrir por la ejecución de este proyecto, por la construcción de la red de alta velocidad, y que la mayoría de los impactos se observaban en la fase de construcción, principalmente por el movimiento de tierras o por el desbroce, la instalación de los dispositivos de obra o la generación de vertederos. Otros datos importantes que hay que incluir en el estudio de impacto ambiental es la cuantificación y evaluación de las repercusiones que estas actividades tengan en los espacios protegidos de la red Natura 2000, y también hay que proponer una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Por ejemplo, pues, restaurar los márgenes fluviales o mantener la permeabilidad. En el estudio que estamos analizando, pues se propusieron distintas medidas, como por ejemplo para las formaciones vegetales se propuso realizar riegos periódicos, y para las comunidades faunísticas pues se puede destacar la creación de pasos específicos de fauna y también, pues muy importante, la adecuación de los calendarios de obra para que las actividades se ejecutasen cuando no afectasen a las especies sensibles, como puede ser el halcón. Y por último, el contenido de este estudio de impacto ambiental pues debe recoger un programa de vigilancia y seguimiento ambiental, es decir, que las actividades propuestas no queden simplemente recogidas en un documento, sino que realmente se ejecuten, confirmar que realmente se llevan a cabo, y luego hay que redactar unas conclusiones. Es necesario tener en cuenta que este estudio se va a someter a un trámite de información pública, por lo tanto, debe ser sencillo y fácil de comprender, cualquier persona debe poder entenderlo. Como resumen, pues recordar las distintas fases de evaluación de impacto ambiental. Estas fases consisten en una selección, en una solicitud de inicio que tiene que realizar el promotor junto con el estudio de impacto ambiental. Después, el órgano ambiental de la comunidad autónoma donde se va a ejecutar este proyecto va a realizar un análisis técnico del expediente, a partir del cual pues, va a emitir una declaración de impacto ambiental o un informe de impacto ambiental.